Buenos días, soy Raúl Carretero García y voy a hablar sobre la investigación que hemos realizado acerca del dolor neuropático y cómo afecta la vida diaria de los pacientes. En 2008, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o IASP, aceptó la definición de dolor neuropático como aquel dolor que es causado por una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. No existe una relación causal entre la lesión que se produce y el dolor que siente el paciente. Cuando sucede una lesión causante del dolor neuropático, se produce una alteración en la síntesis y liberación de neurotransmisores y neuropéptidos. Para encontrar este tipo de dolor debemos buscar cualquier tipo de sensibilidad, ya sea tacto, presión, posición, dolor o vibración. Eh, Hay una gran falta de estudios diagnósticos precisos sobre este tipo de dolor y hay una amplia variación en la sintomatología que puede presentar junto a este dolor, por lo que se dificulta mucho el diagnóstico correcto y el llegar a un buen tratamiento para el paciente, con lo cual muchos de ellos están maltratados y sufren un dolor de forma innecesaria. No hay datos definitivos sobre la prevalencia de este dolor en nuestro país. Sin embargo, un estudio internacional estimó que aproximadamente un 8% de la población española sufría de dolor neuropático. Según el tipo de actividad neuronal aberrante que se produzca, podemos clasificar los síntomas que acompañan al dolor neuropático en positivos si hay un aumento de la función o una función aberrante, como por ejemplo serían el dolor evocado o la parestesia, o negativos cuando hay una disminución de la función o una ausencia de la misma, como por ejemplo analgesia o hipostasia. También se pueden clasificar los síntomas en espontáneos, aquellos que aparecen sin ningún tipo de estímulo previo, normalmente son notificados por el paciente, y sería por ejemplo el dolor paroxístico, o evocados, aquellos que son sufridos como consecuencia de un estímulo previo que los desencadena. Suelen encontrarse durante alguna exploración del equipo interdisciplinar. Sería por ejemplo la hiperalgesia. Para el control farmacológico se puede recurrir a una combinación de diferentes fármacos. Entre ellos están los fármacos antiepilépticos, siendo el más utilizado la gabapentina. Los fármacos antidepresivos, los más utilizados serían los tricíclicos, que además cuentan con la ventaja de que conjuntamente tratan la depresión que habitualmente sufren estos pacientes. Los anestésicos locales, que se utilizarán exclusivamente para las crisis especialmente dolorosas, y los opiáceos, que no fueron introducidos como parte del tratamiento para este tipo de dolor hasta la década de los años 90. Además de los fármacos, se dispone de múltiples medios y terapias que pueden aplicar los diferentes miembros del equipo interdisciplinar, por ejemplo, la rehabilitación física o los bloqueos nerviosos. A pesar de los diferentes tratamientos y de los avances que se ha realizado, apenas un 50% de los pacientes con dolor neuropático alcanzan un alivio satisfactorio de este tipo de dolor. El objetivo principal de nuestra investigación ha sido el relacionar la calidad de vida de estos pacientes, que está reducida, con la enfermedad, con el dolor neuropático. Con objetivo secundario también nos hemos marcado definir las características de este dolor y que los diferencia de otros tipos. En cuanto a la metodología, hemos realizado una revisión bibliográfica buscando información de forma inicial en Google Académico y posteriormente en otras bases de datos como PubMed o ScienceDirect. Las fórmulas de búsqueda utilizadas fueron dolor neuropático periférico y dolor neuropático and calidad de vida. Se adoptaron aquellos artículos publicados tanto en español como en inglés que estuvieran completos, y se descartaron todos aquellos que estuvieran incompletos, las series de casos, estudios de casos y opiniones de expertos. En cuanto a los resultados, hemos visto que el dolor neuropático es capaz de interferir en todas las esferas de la vida del paciente. En el ámbito social puede afectar tanto al tiempo de ocio como al tiempo de trabajo, afectando también a la economía. A su vez también puede tener influencia en las relaciones sexuales o en la actividad física, impidiéndole realizar la actividad física que realiza habitualmente y empeorando su estado de forma secundaria a esto. Factores como la intensidad, la localización y la duración del dolor también influyen importantemente en cómo el paciente manejará este dolor. Con frecuencia se dan trastornos del sueño acompañando a esta patología,
que tendrán una gran repercusión en su estado de ánimo, pudiendo producirle frecuentes cambios de humor. También influirá en su función laboral, ya que puede disminuir su concentración o incluso puede llegar a afectar a su capacidad cognitiva o a su memoria. Siguiendo con el ámbito laboral, este tipo de dolor aumentará el absentismo laboral de los pacientes y puede hacer que disminuya su productividad, llevándolos a tener que reducir sus funciones laborales o incluso teniendo que cambiarlas. En los peores casos pueden llegar a perder su trabajo, afectando importantemente a su economía. En la esfera social, diferentes estudios han observado una dificultad para disfrutar del tiempo de ocio, ya que con el dolor estos pacientes no pueden distraerse, y también para organizarse, ya que este dolor aparece de forma espontánea, lo que les dificulta enormemente para poder organizarse una vida normal. Eh, También habrá un empeoramiento en cuanto a su higiene personal, ya que se verán obligados a reducir la forma en que se realizan las actividades básicas de la vida diaria, por lo que también habrá un empeoramiento en su nutrición y aumentará el riesgo de infecciones y de sufrir otras enfermedades de forma secundaria. Son muy frecuentes los trastornos psicológicos secundarios al dolor, como por ejemplo los trastornos depresivos o de ansiedad, más en un dolor de este tipo en el que el paciente suele estar confundido. Puede pensar que porque le duele la pierna si no tiene ninguna lesión aparente. Por ello deberemos enseñarles técnicas de distracción y de afrontamiento eficaces para poder convivir con él. Se han realizado diferentes escalas y metodologías para valorar la afectación de la calidad de vida de los pacientes con dolor neuropático, por ejemplo el test del dolor de McGill o el cuestionario de la salud Eurocall en la quinta edición. Como conclusión es decir que el dolor neuropático es un importante factor en la vida de la gente que lo sufre y de las personas que conviven con él, que puede perjudicarle enormemente, impidiendo que disfrute de su tiempo libre, que pueda realizar un buen trabajo en su puesto laboral o que tenga trastornos del sueño que le afecten a la capacidad cognitiva o a la memoria. No podemos seguir pensando en el dolor neuropático como un simple síntoma de una posible enfermedad subyacente, sino como la gran problemática que supone, poniendo todo nuestro empeño como miembros de un equipo sanitario y de un equipo interdisciplinar en aliviarlo y tratarlo. Por ello no debemos estancarnos en una terapia realizada solamente por el personal de enfermería, sino que debemos colaborar con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos, etcétera, y probar las terapias más innovadoras que aparezcan si las anteriores no han sido efectivas. No debemos caer en acomodarnos y seguir utilizando una terapia que es efectiva para la mayoría de la gente, pero para ese paciente en concreto no lo ha sido. Hasta aquí la presentación. Gracias por su atención.